enzimas están involucrados en la degradación de hidrocarburos, por ejemplo, y de esta manera generar herramientas o algún plan de prevención contra derrames de petróleo. Y otra investigación también que encontré fue de la conservación de especies forestales, en las que básicamente hacían algo similar con los microorganismos del Golfo, en el que pues van analizando los genomas de algunas especies. Por ejemplo, encontré que estaban analizando las de el cedro rojo, y también me mencionaba que hicieron algunas aportaciones a bancos de germoplasma, por ejemplo, del chayote de Veracruz y algunas orquídeas. Y bueno, sí me es interesante que pues sus aplicaciones son básicamente para protección de la naturaleza, ¿no? Desde cierto punto se me hizo como algo muy noble por parte de estos investigadores. Sí, muchas gracias, muy interesante, por supuesto, por cierto, perdón, nada más no, les aviso que ya estoy grabando, sí, se me había olvidado, activar la grabación, pero sí, de lo que comenta el compañero, la biodiversidad que tenemos en nuestro país es tan vasta, tan impresionante, que sí, por supuesto, da pie a muchísimas investigaciones pues bueno, a la responsabilidad, ¿verdad?, de comprenderla, estudiarla y conservarla. Ok, ¿alguien más que nos quiera comentar algo de lo que se está haciendo en México? Bueno, a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, sí, con el Sinvestab, en un laboratorio de... Al compañero lo escuchamos un poquito bajito, no sé si por ahí podrá a lo mejor mejorar, o no sé qué estará pasando. Casi no lo escucho. Si me escuchan es por mi conexión. Mejor, un poquito mejor. Bueno, encontré Ya que mejor, sí. laboratorio del Sinvestab se encuentra trabajando, bueno, trabaja mucho con semillas de maíz y de chile y de vainilla. Entonces, como que tratan de investigar, bueno, realizar modelos matemáticos sobre su crecimiento en diferentes lugares y sobre su preservación en diferentes ambientes. Entonces me pareció muy interesante porque pues trabajan como que con semillas y alimentos que nosotros todos los días consumimos o solemos consumir. Ok, sí, muchas gracias. Sí, eso es algo que también es muy, muy común, ¿verdad? Bueno, ya ven que nos cotorrean mucho los del poli porque en el Politécnico usted ha estudiado mucho el nopal. Pues sí, o sea, es que es una superplanta, tiene muchas propiedades y cada vez le encontramos más, pero por supuesto hay otras, ¿no? Que tenemos toda una variedad de cactus que tienen propiedades muy interesantes y el cacao, el café, cantidad de productos, pues bueno, más o menos famosos, pero muchos otros que no se conocen y que podrían tener pues aplicación medicinal. No sé, pues sí, me sorprendió, pero me molestó un poquito saber hace unos meses, tal vez el año pasado, porque pues era la temporada, que ya no es México el principal productor de cempasúchil, de flor de cempasúchil, ahora creo que es China, y es que la usan como colorante, y no me acuerdo qué otras aplicaciones le encontraron, entonces bueno, se la llevaron y la producen pues, a mayor escala que nosotros, y por supuesto le sacan más provecho, bueno, desde el punto de vista industrial. Entonces, sí, definitivamente hay que, pues bueno, o sea, interesarse por este tipo de estudios. Ok, muchas gracias. ¿Está alguien más que nos platique algo de México? Yo, si quiere, profesor. Sí, adelante. Bueno, yo encontré que en Tabasco científicos obtuvieron el genoma completo de una bacteria que se llama Notrophomona maltophilia, se llama. Y bueno, lo relevante de esta bacteria es que se supone que tiene propiedades para degradar los hidrocarburos aromáticos cíclicos, se llaman. Para darles un ejemplo de un hidrocarburo aromático cíclico, si ustedes hacen una carnita asada, por ejemplo, en su casa, y lo hacen quemando carbón, pues la combustión resultante, el humo, pues, sería un hidrocarburo aromático cíclico, que pues al final de cuentas es contaminación, ¿no? Entonces se supone que esta bacteria puede degradar esa clase de contaminación, y pues lo que dice la investigación es que van a usar el genoma que obtuvieron para ver si pueden usar esta bacteria para obtener ¿cómo le llamaron ellos?
biorreparación, que pues sería limpiar esta clase de contaminación. Entonces eso fue lo que yo encontré. Muchas gracias, sí, muy interesante también todo lo que es bioremediación, control de plagas, sí es, pues, bueno, una manera de tratar de que el mismo ecosistema nos ayude a encontrar una mejor solución para problemas que se han resuelto hasta el momento de formas agresivas, ¿no? Con los pesticidas y otros agentes contaminantes que pues no nos dejan pues un buen saldo. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo de lo que se hace en México? Yo Sí, gracias. encontré un artículo de hace unos meses, de junio, donde un grupo de investigación de la UNAM, donde participa el doctor Lascano, de un medicamento como alternativa para tratamiento contra el COVID, que es el medicamento se llama Sofosbuvir, que es contra la hepatitis C. Y pues se hizo todo el análisis bioinformático y me parece que lo van a empezar a probar en una parte de África, no recuerdo el país. Ok, sí, por supuesto, la fitomedicina es algo que no se ha estudiado totalmente en México. Tenemos toda una tradición de herbolaria, de que, pues bueno, de nuestras plantas se pueden sacar varias medicinas bastante importantes, inclusive para padecimientos como el cáncer o algunos otros que, pues bueno, están esperando solución. Y bueno, pues ahí hay que seguir esa pista porque también podría ser muy importante. Ok, un último aporte sobre México. ¿Alguien más que nos comenta antes de pasar a otro tema? Ok. Vamos entonces a pasar a otro tema. Sí, ayer se me olvidó comentarles que ya les iba a empezar a dejar lecturas para que vayamos avanzando el texto que les platiqué. Entonces, bueno, les di chance de que la entreguen mañana, pero pues bueno, ojalá que algunos de ustedes lo hayan podido empezar a hojear con el prefacio, ¿no? Con la presentación de este libro. Bueno, todavía antes hay un forward, pero ya empezamos a ver temas más de la materia en el prefacio. Pues vamos a comentarlo un poquito. Ok, déjenles comparto esta parte. Ok. Muy bien. Aquí está el prefacio. Bueno, igual déjenme hacerlo un poquito más grande. Ok. The enormous increase in data availability brought about by the Genomics Projects, un enorme incremento en disposición o en datos disponibles que nos ha traído la genómica. Vamos ¿a qué se refiere esto? Ay, bueno, déjenme les comparto porque lo que quería era compartir toda la pantalla y nada más les compartí esta. A ver otra vez. Sí, para estar cambiando porque les quiero mostrar otras cositas que tengo por acá. Ahí está, ok. Sí, en particular les iba yo a mostrar un poco, bueno, o sea, gran incremento. ¿A qué se refiere de eso de gran incremento? Déjenme mostrarles aquí un, oh, qué caray. Ay, diablos, justo ese es lo que, ¿cómo era? Este es un laboratorio en Japón. Un laboratorio en Japón que, pues bueno, tiene varios recursos, pero en particular no lo he visto en otro lado. Rastrean cómo han ido creciendo las bases de datos de información biológica. Si quieren, se las paso para que por ahí, si alguien la quiere visitar, acá está. Y bueno, aquí verán que en el eje horizontal tenemos los años hasta el 2020 y el eje vertical, chequen que pues es en órdenes de magnitud, ¿verdad? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo han ido creciendo estas bases de datos. Una ya la conocimos, fue el PDB.
es esta línea como en naranja. Y bueno, pueden ver que en los 80s y un poquito antes, pues teníamos tal vez unas cuantas docenas de estructuras, y bueno, eso ha ido creciendo y ha ido creciendo pues a un ritmo bastante bueno. Al día de hoy, ¿se acuerdan que veíamos que ya tiene el PDB 160,000 entradas, una cosa de ese estilo? No, pues vaya, sí es un crecimiento notable, pero pues chequen que las otras bases de datos crecen mucho más rápido. Otra con la que nos vamos a pelear bastante es con el Swissprot, aunque bueno, veremos que ya no se llama Swissprot, ahora se llama Uniprot, o sea, el Uniprot ha ido conglomerando varias bases de datos de secuencias de proteínas que había en Japón, en Suiza, creo que algunas en Inglaterra. Total, ahorita el Uniprot ya pues tiene todas las que conocemos y que aparte están disponibles públicamente. Y vean que, bueno, su crecimiento, sobre todo últimamente, se ha ido estancando un poquito, pero todavía es prácticamente un orden de magnitud arriba del PDB. O sea que hay casi 1000 veces más, no, perdón, 10 veces más secuencias que proteínas. Les comento, bueno, ya les explicaba un poquito, ¿no? Que es mucho más fácil, pero mucho más fácil obtener la secuencia de una proteína que obtener su estructura tridimensional. Ya platicaremos más al respecto de los métodos que se usan para obtener las estructuras tridimensionales de las proteínas, pero hay algunos o algunas proteínas pues que no se han dejado cristalizar ni estudiar por algún otro método que nos permita conocer su estructura tridimensional. Pues bueno, todavía hay muchas más secuencias que estructuras tridimensionales, pero sobre todo vean la que está hasta arriba. La que está hasta arriba es el GenBank, o sea, los genomas que tenemos, ellos sí son impresionantemente grandes. Esto es, por ejemplo, el ser humano ya tenemos un par de genomas completos, más o menos 3 gigabytes cada genoma de ser humano. Y entonces, ahí en esos gigabytes tenemos ya todos los genes, todas las, todo el ADN, pero las proteínas todavía no las tenemos. Se estima que en un organismo humano debe de haber alrededor de unas 300,000 proteínas codificadas, que eso corresponde más o menos al 3% de su genoma. Pero de hecho todavía, o sea, está estimado, no sabemos todavía cuáles son. Conocemos por ahí de unas 100,000, y a lo mejor me estoy viendo un poquito arriba, más bien por ahí de 70,000, pero o sea, las 300,000 definitivamente no las conocemos ni siquiera la mitad. Ahí está en el genoma, pero no sabemos exactamente dónde. Sabemos que la mayoría del genoma no es codificante, no se convierte directamente en proteína, pero pues bueno, ahora sí que la parte que sí se convierte no tenemos totalmente determinado cuál es. Aparte eso nos complica que, pues bueno, hay células, las células más complejas, por ejemplo, las del cerebro, en el cerebro humano, ahí se expresan por ahí de unas 1000 proteínas, mientras que en las del intestino me parece que se expresan como 200. Entonces, bueno, ahí hay diferencias que pues también nos complican un poquito la situación. Sabemos que hay proteínas que están ahí que no se van a expresar, están ya, digamos que silenciadas, pero total que ahí hay un montón de información. Vean cuántas órdenes de magnitud, o sea, con las proteínas o inclusive con las estructuras que están por ahí de 10 a la 5, arribita de 10 a la 5, pero estamos casi 3 órdenes de magnitud arriba, ¿no? O sea, 1000 veces más genomas tenemos que proteínas. Y es que sacar el genoma es pesado, es un poquito complicado. Cada vez hay máquinas que lo hacen de manera automatizada, más barato y más rápido, pero es relativamente fácil. Es relativamente fácil sacar el genoma de un organismo. Inclusive hay empresas que ofrecen la secuenciación del genoma de una muestra que puede tener inclusive hasta varias especies en cosa de 2,000 euros. Digo, habrá que ver también esos comerciales luego son medio, ¿cómo llamarlos? Sensacionalistas. Pero bueno, o sea, más o menos, digo, tampoco pueden prometer así totalmente en blanco, y entonces sí es una estimación más o menos pues razonable al día de hoy tener un genoma por 2,000 euros.
Entonces nos estamos acercando a la posibilidad de que puedas obtener tu genoma pues por algo relativamente razonable. Entonces, tenemos mucho más genomas que secuencias. Y entonces, bueno, ¿cómo pasar de los genomas a las secuencias de proteínas y de las secuencias de proteínas a las estructuras tridimensionales? Eso es todo un problema. Un problema que, pues bueno, se espera que la bioinformática sea de las herramientas que puedan ayudar un poquito a lograr eso, ¿no? Hasta lograr pasar de la información genómica, que es relativamente fácil y barata, a la información de las secuencias de las proteínas y de ahí a la estructura, porque en la estructura está la función. En la estructura ya podemos saber, tener una idea de para qué sirve, en dónde se puede encontrar, en el citoplasma, en una membrana, en asociación con otras proteínas. Sabemos con qué podría interactuar, a lo mejor con algunos iones, a lo mejor con algunos fármacos. Pues bueno, nos interesa muchísimo encontrar la estructura de las proteínas, pero pues esa es la más difícil. Bueno, a ver, eso, fíjense, eso nomás de la primera línea del prefacio. Y bueno, este crecimiento que, pues, bueno, como pueden ver, se ha estado achatando y sobre todo, pues, este año no se ha podido avanzar lo que se tenía planeado, pero sigue avanzando y va a seguir avanzando, no hay duda. Y aunque no siguiera avanzando, ya hay un montón de información que, pues, está lista para aprovecharse y, pues, bueno, no la hemos podido explotar como nos hubiera gustado. Sí, inclusive estamos hablando que hace ya casi un siglo, bueno, más de 50 años, que bueno, ya se empezaba a saber un poco más de las proteínas, un poco más de cómo funcionan las biomoléculas, y pues había pues gente que, bueno, digo, ya saben siempre los escritores, y sobre todo los humoristas, ya estaban pues vacilando que en algún momento ya íbamos a producir proteína sintética, que íbamos a ser autótrofos, ¿no? Que íbamos a producir nuestra propia comida. Ya hay por ahí algunos intentos de carne artificial, pero pues bueno, eso yo creo que todavía va a faltar un poquito para que sea así, pues digamos, de uso común. Eh, pero eso sí, este crecimiento en información, información disponible, sobre todo pues la mayoría de esta información que les comento, está pues, ahora sí que en internet para el que la quiera aprovechar, y ha levantado muchas expectativas médicas, farmacológicas, ambientales, biotecnológicas, y bueno, algunas ahí van, pero pues sí, ahí nos falta muchísimo por descubrir. Bueno, whether or not we will be able to meet at least partially these expectations depends on how well we will be able to interpret the data and translate the monodimensional information encrypted in the genomes. Ahí está, ¿no? Ahí está el truco. Tenemos información unidimensional o monodimensional, le llama aquí la doctora Tramontano, y pues bueno, esa tenemos que pasar la información primero tridimensional, o sea, ese es ahorita nuestro cuello de botella. A lo mejor hay manera de pasar a la siguiente etapa más fácil, pero bueno, ahorita lo que creemos es que pues es un paso obligado. Tenemos que pasar de esas secuencias de caracteres a estructuras tridimensionales. No, ahorita no se nos ha ocurrido otra manera de, pues, digamos, de avanzar en esta ruta de descubrimiento. Ok. Los principales componentes de los organismos vivientes son las proteínas, que son polímeros lineales, cadenitas, como, pues sí, secuencias de aminoácidos. La secuencia específica es dictada por los genes del organismo. Eso es parte del dogma central, que luego lo vemos con más detalle, pero sí pensamos que en los genes de un organismo está codificado el mensaje de estas proteínas, ¿no? O sea, su secuencia, qué aminoácidos tiene, en qué orden, cuántos. Eso es algo que estamos ya pues, bastante seguros, ¿no? No se ha refutado mucho este dogma. Los genes son polímeros lineales de nucleótidos y también se pueden ver como cadenas de caracteres. Son directamente traducidos a secuencias lineales de aminoácidos, bueno, tanto como directamente tiene su detalle, pero bueno, hasta cierto punto sí. Del genoma podemos obtener cadenas de aminoácidos en un código universalmente conservado. Eso también tiene sus bemoles.
hay algunos bichos que usan un código un poquito diferente. Pero bueno, eso no es mentira, ¿no? Prácticamente, universalmente, pues sí, casi todos los seres que nos interesan, sobre todo, sí comparten ese mismo código. ¿Qué más les quería destacar yo de aquí? Pero esto, por ejemplo, ¿no? Inclusive el problema de identificar las regiones codificantes, o sea, dentro del genoma, exactamente qué es lo que va a convertir a proteína, pues todavía no sabemos. Genomas eucariotas. En algunos bichos más sencillos, ahí sí, algunos virus ya han sido completamente codificados y decodificados en el sentido de que ya todo su genoma ya sabemos para qué sirve, ya sabemos cuáles son proteínas, ya sabemos cuáles no son proteínas y las que no son proteínas ya sabemos para qué sirven, pero son genomas de unos cuantos kilobytes. Entonces, pues bueno, eso, por supuesto, ha sido importante, ha sido pues una prueba de que se puede, que bueno, al menos deberíamos de poder avanzar mucho más en esta parte, ya teniendo los genomas de humanos, ya tenemos el de la levadura de cerveza, ya tenemos el del pez cebra, ya tenemos el del ratón, ya tenemos el del aguacate, ya tenemos el del ajolote, o sea, cada vez estamos avanzando en genomas y bueno, o sea, ese avance todavía no lo hemos podido reflejar pues, de esa misma manera en avances médicos, biotecnológicos, etcétera, ambientales también. Y bueno, es mucho más complejo identificar la función de las proteínas que están codificadas en el genoma y eso posiblemente será el problema más challenging, retador, más difícil a resolver por la siguiente generación de científicos. Esto fue escrito en los 90, me parece, ya llegando a los 2000. Las proteínas participan en la mayoría de las funciones de un organismo y todas estas funciones son en general determinadas por la estructura tridimensional de una proteína. Lo que les decía, ¿no? Su estructura tridimensional nos dice qué puede hacer esa proteína y pueden hacer un montón de cosas, pero depende de su estructura tridimensional. Más aún hay proteínas que sirven para varias cosas, que tienen varias funciones. Se les llama proteínas que trabajan de noche. Esto tal vez es un poquito, se puede malentender, pero no, o sea, lo que pasa es que tienen muchas funciones, o sea, como que tienen un doble trabajo, ¿no? O sea, trabajan de día y también trabajan de noche, doble turno, digamos. Eso es muy importante que les marqué aquí. Las proteínas naturales asumen espontáneamente una estructura tridimensional única. Eso es muy, muy importante, de que sea espontáneo, porque eso significa que se pliegan solas, como si ustedes levantaran un peso y luego lo sueltan, pues se cae espontáneamente, lo natural es que se caiga. Las proteínas espontáneamente como que caen en su estructura tridimensional, se pliegan, se enconchan, se doblan de la manera que tienen que doblarse solitas y de manera espontánea. O sea, eso también significa que es favorable energéticamente, o sea, decimos, antropoformizando un poco, que les gusta estar en su forma tridimensional, están cómodas ahí, y bueno, si estuvieran en otra estructura, no estarían a gusto, se tratarían de buscar su estructura, le llamamos nativa, la que les toca. Eso no es muy común en los polímeros, la mayoría se hacen bolas y ya, pues sí, como si fueran, pues no sé, los cables de los audífonos, ¿no? O sea, los aplastas y de repente ya no los puedes desenredar, ¿no? O sea, eso es, los polímeros normalmente se enredan más que se pliegan. Y quién sabe, o sea, cada vez se enredan de manera diferente, ¿no? Las proteínas, por el contrario, normalmente siempre agarran la estructura correcta, la estructura que les corresponde. Bueno, esto ya lo platicarás más adelante, pues es uno de los frutos de la evolución, de la selección natural, la presión selectiva, y dice que, bueno, o sea, sí hay, pues digamos, o se piensa que hubo en algún momento, pues muchas estructuras de proteínas, muchas secuencias, y pues se fueron seleccionando, ¿no? Las que servían para algo, las que eran útiles, las que llevaban a cabo una función y la llevaban a cabo de manera eficiente. Esta peculiaridad de la estructura nativa de las secuencias es la razón para su plasticidad excepcional y su versatilidad y nos conduce a la exquisita especificidad de estas macromoléculas y a un control muy preciso de su actividad
a través de una compleja red de interacciones. Si pudiéramos entender la relación entre las proteínas, su estructura y su función, podríamos hacer uso efectivo de largo corpus de información genética disponible para muchos organismos, incluido ya el humano, listar sus funciones y estudiar su interacción en darle forma a la vida. Ok. Vamos a platicar un poquito del experimento de Anfinsen. Hace 50 años o más, bueno, pues, sí, seguramente ya un poco más. El químico Christian Anfinsen hizo un experimento que mostró que una proteína se puede replegar espontáneamente a su forma nativa. Te los voy a mostrar rápidamente. Por aquí tenía yo un video del experimento de Anfinsen. Pues también les paso la de estas, caray, comerciales. Y había yo llegado aquí, de hecho. A ver, les paso este link también. Ahí. Sí, está. Para que lo vean con calma, ahorita nada más vamos a ver, digamos que un resumen, en donde Anfinsen consideró una proteína, una ribonucleasa. Esta es una enzima y, pues bueno, como casi todas las proteínas, tiene su estructura tridimensional. En esta estructura hay estos puentes disulfuro, luego los platicamos más a fondo, pero pues sí son enlaces covalentes que están aquí amarrando, sujetando a la proteína. Y otra particular que tiene esta proteína es que se puede ver con relativa facilidad si está funcionando o no, si está cumpliendo su función enzimática o no. Entonces, bueno, lo que hizo Anfinsen es que pues la atacó, la estresó. Ahí está. Bueno, sí, vamos a dar chance que llegue aquí. Eso es. Bueno, la tenía en solución en una solución acuosa y le añadió un agente reductor. Puede ser urea o beta-mercaptoetanol, un alcohol que dicen que huele a beta-mercaptorrayos, que es muy desagradable, tiene azufre, entonces, pues bueno, se huele así muy, muy feo. Pero todo este agente lo que hace es que la desdobla. Se nota que se desdobló porque ya no funciona. Les decía que esta proteína cuando está pues bien, se puede ver si está funcionando y bueno, ya desnaturalizada, se dice este proceso que es una desnaturalización de la proteína, ya está desplegada y ya no funciona, ya no se ve que esté activa su función enzimática. Entonces, bueno, luego lo que hizo... Pues bueno, es que ahora la hace que recorre el camino de regreso. Dice que la enfría o le quita el agente desnaturalizante y regresa a su forma nativa, regresan los enlaces y, ¿cómo se llama? Y regresa a su función. Eso es lo más importante, o sea que se vuelve a plegar en la forma en la que funciona. Si se plegara de otra manera, no funcionaría. Entonces, bueno, se ve que se pliega otra vez como debe plegarse, y esto es muy rápido, y esto es, ¿cómo les diré? Sí, espontáneo, pero sobre todo lo que fue muy importante de este trabajo de Anfinsen es la parte informática. ¿Dónde está la información? La información para que se pliegue, pues no depende de que esté, vaya, ¿cómo les diré? En su ambiente, o sea, la tenía, pues de hecho, en un ambiente bastante adverso, y nada más les dio tantito chance de volver a funcionar y funcionó. Se volvió a plegar y volvió a tener su función. Entonces, lo importante es que la información de este plegamiento tridimensional está en la secuencia, porque no hay otra información aquí. La única información que tiene la proteína para plegarse es la secuencia de aminoácidos que la conforman. Entonces, en esa secuencia, en esa cadena de caracteres, en esa información monodimensional, unidimensional, debe de estar las instrucciones, digamos, para armarla de manera correcta y de manera rápida. Entonces, eso es lo que nos deja el experimento de Anfinsen. Toda la información del plegamiento tridimensional de la proteína, toda la información estructural y funcional de la proteína está en su secuencia. Está en su secuencia en esa cadena de caracteres. Y bueno,
la naturaleza es tremendamente eficiente para, digamos, pasar de esas instrucciones a la forma tridimensional. Nosotros no hemos encontrado el algoritmo que nos pase de la secuencia de caracteres a una forma tridimensional. Vamos a ver que hay varias aproximaciones. Obviamente hemos encontrado manera de hacerle trampa para encontrar ese tipo de estructuras, pero pues todavía nos falta por recorrer ahí. Ok. Ya se nos está acabando el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta. Yo, profe. Sí. Entonces, o sea, por ejemplo, si tuviéramos una manera de simular las interacciones que tiene cada aminoácido y cada así, o sea, en teoría, o sea, ya con, o sea, por ejemplo, los archivos que tenemos ahorita, pues realmente, o sea, nos están mostrando, pues, en qué coordenada, en qué cosa está, para simular la, Sí. pues, bien o mal la proteína, ¿no? Pero en teoría a lo que queremos llegar es, literal, tener la cadena de caracteres y Sí. a partir de ahí ya sale automáticamente como debe de ser la proteína, ¿no? Tratar de Eso es simular lo que las buscamos. interacciones, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y bueno, chequen aquí, miren. Bueno, a ver lo que dice aquí. Y por lo tanto, la información que determina la estructura tridimensional de una proteína reside en la química o, digamos, en la secuencia de aminoácidos. Entender las reglas que pues lo controlan es muy challenging otra vez, muy difícil, muy retador, muy problemático, y es todavía un problema no resuelto, y que con frecuencia le decimos que es el santo grial de la biología. Bueno, o sea, así que el que la encuentre, decía, un científico que falleció hace unos años, pero era muy protagónico y muy buena onda, el doctor Leopoldo García Colín Scherer, fue fundador de la Superior de Física y Matemáticas del Poli, pues era todo una eminencia, ¿no? Y bueno, le interesó en la última etapa de su vida este problema del plegamiento de proteínas, tenía por ahí algunas teorías, y él decía que pues, el que resuelve este problema se gana un viaje en primera clase a Estocolmo, ¿no? Porque pues sí, este es muy importante, tendría muchísimas aplicaciones, y pues es algo que hemos estado buscando desde hace un buen rato, más de 50 años al menos. Y les iba a pasar otro video rápidamente. Ahí está. Espero que no haya comerciales. Oh, qué caray. Profe, Bueno, este señor es el doctor Vijay Pande, es el director del Departamento de Bioinformática de la Universidad de Stanford. Y bueno, él propuso el Folding at Home. Es una manera de que pues toda la gente que quiera le ayude a plegar proteínas, les manda un pedazo de código y pues mientras está corriendo el protector de pantalla, ahorita ya casi no se usan los protectores de pantalla, ¿verdad? Pero bueno, en un momento eran muy comunes y total que pues, la idea es que mientras no estés usando tu computadora, que les ayudes a hacer su plegamiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, déjenme ver si ahí está. Ahí va. Como ven, es una proteína relativamente pequeña. Y bueno, entonces, como ven, esto pues, ni siquiera se pudo hacer con los recursos computacionales de las universidades de Estados Unidos, ¿no? O sea, por eso se pensó en esa gridificación, en esa, pues, propuesta de hacer un cómputo distribuido que pudiera hacerlo y eso para una proteína muy chiquita. Entonces, sí, esa es una manera, ¿no? Simular las interacciones de manera que lleguemos a eso, pero estamos pensando que las proteínas más chiquitas, así como esta que muestra el doctor Pande, se pliegan en cosa de unos cuantos microsegundos, como 600 microsegundos, y son proteínas muy chiquitas. Nosotros cuando mucho, como verán, nos cuesta mucho trabajo simular una proteína siquiera un microsegundo. Entonces eso, bueno, sería una manera, pero no es la mejor. O por lo menos pensamos que hay una mejor porque nos llevaría años de simulación computacional cada proteína y son miles, entonces, y sobre todo cuando llega una nueva y que nos urge saber qué estructura tiene, pues no es eficiente. Pues bueno, es algo que vamos a platicar con frecuencia, ¿no? Porque es un tema muy importante en mi informática. ¿Alguna otra pregunta? profe, Sí. ¿se podría decir que el problema ese de las proteínas es un problema NP-hard? Sí. O sea, ¿ya se conoce alguna forma de resolverlo y solo es cosa de encontrar una forma más óptima de hacerlo?
Sí, sí, bueno, al menos pensamos, digo, la verdad no lo hemos hecho, entonces, pues bueno, solamente es hipótesis, de que si pudiéramos simular a cada proteína por, digamos, es que, bueno, las más rápidas sí se pliegan en cosa de 600 microsegundos o cosas así, pero hay unas que se tardan horas, entonces, bueno, o sea, sí, si tuviéramos un poder computacional infinito, pues sí, sí podríamos, simularlas, estas proteínas que se tardan horas y pues bueno, pero insisto, o sea, digo, si para unos cuantos milisegundos nos llevamos años, imagínense bueno, ahora hay que hacer la cuenta, ¿no? Pero serían cientos de años, ¿no? O sea, pues bueno, sí, ya, efectivamente, no sería práctico. Ahora, estas son las proteínas facilitas y conocemos como unas 20 que se pliegan así bonito solitas. Muchas proteínas agarran su estructura tridimensional hasta que interactúan con otras proteínas o hasta que interactúan con membrana o hasta que, ahora sí que ya para trabajar es cuando agarran su forma tridimensional. Entonces, bueno, eso le mete otro problemota porque si vamos a tener que simular con membrana o con otras proteínas o en alguna situación particular, pues está todavía más difícil. Pero sí, la idea es que sí podríamos conocer la estructura tridimensional de una proteína simulándola suficientemente, tiempo suficiente. Gracias, profe. ¿De qué? Sí, sí, lo que queremos es el algoritmo que nos permita hacer lo que la naturaleza, ¿no? Es que en segundos nos diga, ok, esta es tu estructura monodimensional, bueno, pues aquí tienes tu estructura tridimensional. Digo, no sé si en segundos, pero a lo mejor si quieren un día, una semana, algo razonable, sí, no, eso ahorita no se puede. ¿Otra pregunta? Ok, entonces, chequen por favor, la tarea de, bueno, leer, estas 3 páginas, hicimos 1:30, y respondan a unas preguntas que les dejé ahí. La próxima clase seguimos platicando de este tema y por ahí seguramente les dejaré otra lectura de este mismo libro para que también la podamos platicar. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Justo de la tarea que acaba de mencionar, ¿podemos mandarle solo un documento respondiendo a las preguntas o lleva algún formato? Ajá. No, sí, nada más es las preguntas, sí, sí, en texto simplemente puede ser. Vale, muchas gracias. Al contrario. También les dejé ahí ya el assignment para la tarea para el reporte de la práctica que hicimos el miércoles, con énfasis de que solamente tienen hasta el día miércoles que viene a las 4:30 para entregarle. Entonces, también, digo, pensando en problemitas de internet y cositas así, pues traten de hacer el esfuerzo de subirla pues unas cuantas horas antes, ¿no? Por cualquier cosa que pueda pasar. Ok, bueno, si no tienen ninguna otra duda, aquí la dejamos por falta de tiempo, ¿no? Porque podríamos seguir hablando de estos temas, son bastante interesantes, pero bueno, vamos a detener la grabación.